Hola, el día de hoy daremos una breve introducción al tema del transdiagnóstico. Acompáñame. Actualmente la psicología se encuentra envuelta por una invasión de corrientes y terapias de nueva ola, que casi siempre tratan de cobijarse por la terapia cognitivo-conductual para así poder mostrar mayor prestigio. El denominado transdiagnóstico, término utilizado inicialmente por Firburn, Cooper y Shafran en el ámbito de los trastornos alimentarios, ha emergido recientemente como un enfoque científico prometedor, dando lugar a una nueva frontera en el avance de la psicología clínica. Desde siempre, la psicopatología ha estado marcada por cierta lucha polémica entre los enfoques dimensionales y categoriales de la conducta anormal. En esta disputa casi siempre ha triunfado el enfoque categorial, debido a las múltiples ventajas que posee y por ser más vistoso y práctico. Sin embargo, también se le han asociado problemas que giran en torno al aumento de síndromes o categorías clínicas. Por ejemplo, se ha pasado de 106 trastornos en el DSM-1 a cerca de 300 en el DSM-4, y sobre todo se le asocia con la elevada comorbilidad entre los distintos trastornos mentales. Se ha llegado entonces al dilema sobre si la elevada comorbilidad realmente consiste en la concurrencia de dos o más trastornos que se dan juntos o si más bien es un mismo trastorno etiquetado de diferentes formas. El enfoque categorial es más apropiado cuando todos los trastornos de una clase diagnóstica son homogéneos, cuando existen límites claros entre las clases y cuando éstas son excluyentes. Un posible sistema dimensional tendría algunas ventajas importantes, como reducir la inflación de categorías diagnósticas estableciendo un conjunto de dimensiones básicas y poniendo más énfasis en la gravedad del trastorno. El transdiagnóstico, aunque se basa en una concepción dimensional de la psicopatología, consiste más en una integración entre ambos enfoques que en un rechazo de la clasificación categorial. Es más bien una aproximación científica convergente e integradora y aunque se basa en un enfoque dimensional, supone asumir la existencia de algún sistema de diagnóstico. El transdiagnóstico no es algo nuevo, sino que se ha venido fabricando desde el comienzo de la psicopatología científica. Varios autores desarrollaron durante la década de los años 60 conceptos transdiagnósticos de gran relevancia. Por ejemplo, Ellis fue pionero en asociar los trastornos emocionales con el pensamiento irracional. En concreto, relacionó los trastornos emocionales con determinados procesos cognitivos de pensamiento emocional, tales como la baja tolerancia a la frustración. La terapia cognitiva diseñada por Ellis, particularmente la terapia aplicada en grupo, era una auténtica terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica. Por otro lado, la teoría de Beck se basa en la existencia de ciertas creencias y actitudes negativas que llevan a sesgos cognitivos o sesgos en el procesamiento de la información. Algunos conceptos como anedonia, reforzamiento, autofocalización negativa, internalización, externalización, se han asociado a todos o muchos de los trastornos mentales. Tal vez uno de los desarrollos recientes más relevantes de la psicopatología para la construcción del transdiagnóstico referido a los trastornos emocionales proviene del modelo de Clark y Watson, conocido como modelo tripartito. Este habla sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Curiosamente, aunque el modelo fue propuesto y es válido para explicar la diferenciación entre la ansiedad y la depresión, también ha sido relevante para lo contrario, como modelo unificador de los trastornos emocionales a partir del factor general de afectividad negativa. En su enfoque transdiagnóstico de los trastornos alimentarios, Firburn y sus colaboradores se basaron en el hecho de que los pacientes con este tipo de trastornos parecían compartir características clínicas distintivas de los trastornos alimentarios, así como también ciertos procesos psicopatológicos genéricos. Esto los llevó a proponer una teoría transdiagnóstica sobre el mantenimiento del rango o espectro completo de los trastornos alimentarios, convirtiéndose así en la primera teoría transdiagnóstica formal de la psicología clínica. Otro ejemplo es que aunque el concepto de intolerancia a la incertidumbre fue propuesto inicialmente como una característica personal de vulnerabilidad hacia el trastorno de ansiedad generalizada, existe abundante evidencia que sugiere se trata de una variable transdiagnóstica más que una variable específica de este trastorno. Lo que en un principio se consideró como factor cognitivo de vulnerabilidad específico del trastorno de ansiedad generalizada, actualmente se sabe que es un factor transdiagnóstico, omnipresente en muchos trastornos psicológicos, incluidos los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los trastornos alimentarios. El concepto de transdiagnóstico también posee una vertiente aplicada,
que se ha traducido en poner en práctica la terapia cognitivo-conductual de forma transdiagnóstica. Esto implica el desarrollo de nuevos protocolos de tratamiento no focalizados sobre trastornos específicos, sino más bien protocolos integrativos o unificados válidos para conjuntos de trastornos, por ejemplo para todos los trastornos emocionales. Aunque existen protocolos de terapia cognitivo-conductual muy efectivos diseñados para cada uno de los diferentes trastornos específicos, un enfoque transdiagnóstico de la terapia puede tener ciertas ventajas, ya que posibilita abordar factores psicopatológicos comunes que se dan simultáneamente en diferentes trastornos. El tratamiento transdiagnóstico ha sido caracterizado por focalizarse en procesos cognitivos, conductuales y fisiológicos que son compartidos o comunes a través de los diferentes trastornos, por la ausencia de evaluación diagnóstica y por la adopción de un enfoque científico convergente o integrativo. Muchos de los precursores del transdiagnóstico psicopatológico, tales como Ellis, Beck o Wolf, lo han sido también de la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica. Estos autores, aunque aplicaban la terapia en términos específicos, es decir, unidiagnóstico, se basaron en procesos transdiagnósticos como los errores del pensamiento, los sesgos interpretativos o el condicionamiento respectivamente. En muchas terapias actuales aplicadas a trastornos concretos se aplican procesos transdiagnósticos, lo cual explica que sus efectos puedan generalizarse a otros trastornos comórbidos. Desde contextos pragmáticos se han llevado a cabo desde siempre intervenciones terapéuticas de contenido transdiagnóstico, tales como por ejemplo el empleo de psicofármacos. La mayor parte de los fármacos, incluidos los psicofármacos, tienen efectos genéricos. Las múltiples técnicas de relajación que suelen emplearse como herramientas de apoyo en diversos tipos de terapia cognitivo-conductual son otro ejemplo de práctica transdiagnóstica. En este mismo sentido, recientemente se ha puesto de manifiesto el importante papel del ejercicio físico como técnica transdiagnóstica de tratamiento, efectiva en muy diversos tipos de trastornos, tanto psicológicos como médicos. Otro ejemplo es lo que sucedió con el grupo de Norton de la Universidad de Houston, quien llevó a cabo el primer ensayo clínico aleatorizado aplicando terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica en formato grupal a un grupo heterogéneo de pacientes con trastorno de ansiedad y depresión. Los autores constataron que la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica aplicada en formato grupal era efectiva para reducir la sintomatología en un grupo heterogéneo de pacientes con diagnóstico de ansiedad, así como también en pacientes con diagnóstico secundario de trastorno depresivo. Por otro lado, Barlow y sus colaboradores proponen un tratamiento unificado de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica común para todos los trastornos de ansiedad y para la depresión, basado en los tres componentes terapéuticos fundamentales siguientes. Necesidad de modificar las evaluaciones erróneas antecedentes, prevenir la evitación emocional y modificar las tendencias a la acción emocionales. Aunque el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica se encuentra en sus inicios, lo cierto es que ha despertado un gran interés, habiéndose aplicado ya en diversos formatos de protocolo y en diferentes contextos, incluidos los formatos de tipo individual y grupal, el tratamiento a través de Internet y los protocolos dirigidos a población de niños y adolescentes. La terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica posibilita un tratamiento más integrado y holístico de los trastornos mentales, al centrarse y aplicar los procesos psicopatológicos transdiagnósticos que son comunes a varios trastornos. Este enfoque no debe entenderse como una terapia alternativa a la terapia cognitivo-conductual tradicional orientada a trastornos específicos, sino más bien como una terapia complementaria que posee aspectos positivos y negativos al compararla con la terapia cognitivo-conductual orientada a trastornos específicos. Aunque la evidencia empírica sobre la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica es aún limitada, sus posibilidades son muchas. Así, por ejemplo, un protocolo de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica podría aplicarse indistintivamente para pacientes que sufren de ansiedad generalizada o de algún trastorno depresivo, así como también para cualquier trastorno de ansiedad. Los protocolos de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica podrían estar recomendados para los pacientes con varios diagnósticos. También podría estar recomendado para abordar en formato grupal distintos tipos de trastornos simultáneamente, algo que no es factible mediante la terapia cognitivo-conductual tradicional. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre esta breve introducción al transdiagnóstico. ¡Nos vemos!